Son discutibles los reportes publicados por el mismo sistema que ha controlado y subyugado a una región. Un ejemplo cercano y elocuente lo tenemos en Oriente Medio con Israel y Gaza, donde el uso-abuso de la prensa maestrada, la independiente y los medios alternativos en lo que a reportes de muertes, de heridos, de afectados y de otros excesos de una región en guerra no son tan fieles a la realidad como pudiéramos pensar. Creo necesario agregar que esto lo digo porque sé sobradamente cómo los informes que hacen los ministerios en zonas de guerra se prestan para manipulaciones en dependencia del mensaje que se quiera transmitir. Y ahí es donde está el peligro para ese periodista que compone sus notas a partir de lo que publiquen este o aquel sitio gubernamental. Ahí es donde el reportero, sin darse cuenta o por acomodo, puede ser tildado de no confiable o de cómplice. Viví en un sistema totalitario dominado por extremistas desde casi 7 décadas y siempre vi cómo las notas, reportes de muertes, de nacimientos, de enfermedades y de otros asuntos de la vida del país siempre son controlados por el régimen tiránico que sigue dominando ese país. En Cuba las cifras, los totales, las estadísticas siempre se publicaban según conviene al discurso oficialista. Para un periodista en ese país, un periodista que se adhiera a la verdad, desarrollar un artículo sobre un tema determinado es difícil, pues tú debes saber que no está trabajando ese periodista con cifras fiables. Yo en el pasado, en Cuba, cuando intenté componer historias, jamás pude acceder a datos fidedignos porque el control y la custodia de las estadísticas están bajo la mirada del aparato Partido Comunista y los accesos ahí son controlados por los elegidos para el caso. Fue por eso que me acostumbré a no confiar en datos que provengan del que domina y manda en regiones donde no existen leyes para la libertad de expresión y la posibilidad de acceder libremente a determinadas informaciones. Pero lo que yo acabo de leer en una prestigiosa página de un medio informativo, a mí por lo menos me ha dejado asombrada. Yo lo quiero compartir con ustedes hoy. Sí, lo quiero compartir con ustedes, como siempre les digo, son personas que tienen la posibilidad de, como todo ser humano, pensar y razonar con cabeza propia. El artículo en sí que he traído aquí para compartir con ustedes se titula El número de muertos en Gaza supera los 60.000 desde el inicio de la ofensiva. Y bueno, la publicación es el Huffington Post en español y, bueno, pues salió el 29 de julio. En la nota indicaba que las muertes en la franja de Gaza a causa de la ofensiva militar iniciada por Israel en octubre del 2023 se situaban en 60.034 personas. Pero esta cifra que está dando ahí el Huffington Post y que ellos mismos lo dicen más abajo, son los datos del parte diario publicado el día 29 de julio por el Ministerio de Sanidad del Enclave, que está controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas. Y bueno, pues es un movimiento que ha incluido la última cifra de muertos, que es la del día 28 de julio, cuando ellos registraron 122 muertos en distintos lugares de Gaza y ellos dicen que fue a causa de ataques israelíes y que 22 de esos fallecidos ocurrió mientras iban a coger ayuda humanitaria. Aquí es donde está la primera luz roja que a mí me salta cuando estoy leyendo este artículo. Es la cifra que da el Ministerio de Sanidad del Enclave, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica Hamas. Esa misma gente que dio la orden de lo que ocurrió en octubre 7, cuando pasaron al territorio donde había un grupo de jóvenes que incluso los había de otros países en un festival y
un kibutz y donde, bueno, pues ocurrieron situaciones sumamente crueles y terribles. O sea, esa misma gente que proyectó, que planificó todo eso, es ahora la que da las cifras oficiales con las que el Huffington Post está trabajando. Este prestigioso medio informativo, que bueno, pues está haciéndolo en español, pero que es un medio informativo en inglés de mucho prestigio que decidió abrir esa parte en español para cubrir y que se supone que tenga respetados periodistas que van allí, van al terreno, van a los lugares y conforman sus notas de prensa fidedignas y que verifiquen, contrasten estas notas, porque esto es un asunto serio. Bueno, todo parece indicar que el Huffington Post entró al sistema, puso Ministerio de Sanidad del movimiento de resistencia islámica, entró y el movimiento de resistencia islámica va poniendo ahí las cifras de muertos. Sabemos que es un régimen extremista, sabemos que es un régimen que, bueno, pues controla todos los informes, todos los datos, como mismo se ha hecho en Cuba, como mismo se ha hecho en otros países totalitarios, en otros países extremistas. Sí se hace ahí. Bien. Esa misma nota usted la puede leer directo si usted va a la frontera transparente y pulsa allí donde dice pulse aquí y usted, bueno, pues puede ir a navegar y leer la nota completa allá en el Huffington Post, en el original. Yo de ahí tomé que si usted lee y analiza la nota se va a enterar de que en Gaza, bueno, pues también ese mismo organismo del Movimiento de Resistencia Islámica de Hamas reportó 1.179 muertes y al menos 7.957 entre los heridos, personas heridas, que se disponían a recoger ayuda humanitaria desde que a finales de mayo Israel instaurara un polémico sistema de reparto con una fundación estadounidense en unos pocos puntos de distribución ubicados en el sur de la franja. La publicación sigue enfocada en el tema humanitario que se desarrolla, que se está dando, que es espantoso ahí en el área de Gaza. Y en ese sentido, ellos destacan que debido a esa situación tan horrenda que se está presentando ahí, jamás ha hecho un llamamiento a la acción popular en apoyo a la causa palestina a nivel global. O sea, se está reconociendo este movimiento de resistencia islámica palestina, se está reconociendo todos los llamamientos de Hamas, que ya sabemos quiénes son los que integran Hamas, ya sabemos de qué se han encargado. Bueno, ese mismo artículo en adelante sigue enfocando todo en que Hamas hizo el llamamiento el martes 29 de julio a una acción popular y a cumplir los deseos últimos del mártir Ismail Haniyeh, el líder histórico del grupo armado palestino que murió hace casi un año en un ataque achacado a Israel contra Teherán, la capital de Irán. Ustedes saben que, bueno, el brazo armado de Irán es Hezbollah y que Hezbollah y Hamas, bueno, pues ellos mantienen esa forma de proceder violenta, extremista, terrorista. Y bueno, el conflicto y la situación no la voy a describir aquí. Si usted está al tanto de todo lo que está pasando por allá, usted sabe que es difícil, que es muy difícil. Yo aquí lo que estoy es analizando la forma en que los periódicos, la forma en que los medios enfocan las noticias, hacen los reportes y la fuente, entre comillas, fiable que utilizan. Porque para mí esa fuente no es fiable. Y con esto no estoy en ningún momento quitando la atención en la situación horrenda que se vive en esa región. Pero estoy llamando la atención en lo que ha uso y abuso de los medios informativos y el uso y abuso de las noticias que no son confiables hacen y sobre todas las cosas que ahí no hay contraste,
ahí no hay investigación, ahí lo único que hay es ir al sitio web desde el teclado, no importa si el que redacta esto está en Madrid o está en la Cochinchina o está en América, sencillamente va al sitio y lo que diga el movimiento de resistencia y el ministerio de ese enclave, eso es lo que se pone. Ese ministerio de ese enclave puede decir que no tuvo ninguna muerte o puede decir que tuvo 100.000 muertes y bueno, pues ahí no hay verificación de otra fuente, ahí no hay nada. Ahí lo que hay es que esta nota periodística a mí no me espanta, a mí no me espanta y no es por esas cifras que ellos están dando de muerte, sino porque yo no creo en ellas. Y tampoco, y a mí lo que me llama la atención es cómo ellos pues hablan de un llamamiento a una cuestión popular, al apoyo a Palestina para cumplir los últimos deseos de Ismail Haniyeh. Eso es lo que a mí me llama la atención, que ese medio, que se respeta, que se supone que es el gran medio, esté haciendo eso. Esté sirviéndole de aparato, esté sirviéndole de altavoz a lo que ese movimiento de resistencia islámico, que sabemos que es terrorista, que sabemos que es violento, que sabemos que es criminal, esté pidiendo que a nivel mundial se salga a la calle los días 1, 2 y 3 de agosto, en todo el mundo, o sea, a nivel mundial, para hacer frente a la agresión sionista, el genocidio y el hambre en la Franja de Gaza. Y también a mí lo que me molesta, a mí lo que me lleva a comentárselos a ustedes, es precisamente que también sirva de portavoz para este llamamiento el domingo 3 de agosto, que, bueno, pues se vaya a la mezquita de Al-Aqsa para pedir y también abogar por los presos palestinos, para cumplir también con el llamamiento del mártir palestino, ese líder, Haniyeh. A mí lo que me llama la atención es que también en ese periódico se esté diciendo que se ha instado a las masas del mundo árabe e islámico y a los pueblos libres del mundo a seguir el movimiento popular durante los días venideros. Y que en ciudades y plazas con marchas y protestas, bueno, pues se salga a la calle. Y a mí lo que me llama la atención, a mí lo que me da pavor de lo que está haciendo este medio es, ha pedido aumentar todo tipo de manifestaciones y sentadas frente a la embajada de Israel y Estados Unidos en todo el mundo, así como las dependencias de aquellos países que apoyan al sionismo. Eso a mí me da pavor, porque ¿a dónde va el mundo? ¿A dónde van los periodistas? Y después se ponen bravos cuando les dicen que son, bueno, pues o sea, que todo es luchadores en el teclado y que todos van al teclado. Estos son los que van al teclado. Porque esta nota la podía haber hecho cualquiera que sepa cómo acceder al sitio del lugar. Esto a mí, en el plano menos descarnado, este es violento, es sumamente fuerte y tiene que ver con lo que está pasando en Oriente Medio. Pero a mí no me asombra, no me siento ni tan siquiera sorprendida, porque yo no puedo dejar de pensar en Cuba, en mi país, en estos 67 años que he vivido, la mayor parte de ellos en Cuba y una parte menor, 2 décadas en Estados Unidos, mirando todos los días el punto y a Cuba como centro de toda la atención. Y yo sé que en los regímenes que tengan esas características se manipulan las cifras. Cuando a Cuba le ha convenido, cuando le ha convenido, para que le den ayudas y para que le den ciertas bonanzas, sí tiene en cuenta a los afectados por una situación o por otra. Pero cuando a Cuba no le ha convenido que la denuncien por los fusilamientos que ha hecho, por las personas desaparecidas, por la situación en que vive el pueblo, por los presos políticos que tiene, que han muerto en las cárceles, por
por los que se han ahogado huyendo, escapando de ese régimen, por los niños que mueren debido a la desnutrición, a la inanición, debido a la desprotección de su sistema inmunológico que los lleva a padecer enfermedades incurables. Cuando a Cuba no le conviene que eso se sepa, ellos hacen una metamorfosis con las cifras o sencillamente no las muestran. Y no las muestran porque no les conviene. O sea, usan y abusan en dependencia de lo que ellos quieren que se mire, que se vea. ¿Por qué? Porque es un régimen extremista, es un régimen totalitario, es un régimen tiránico. Pero ¿qué diferencia hay con otros regímenes en el mundo? Porque también situaciones similares las encuentras en Corea del Norte y las estás encontrando ahora en estos lugares. Y ustedes saben lo que a mí más que estos medios y estas informaciones se supone que sean de medios que en lugar de ocultar, se dediquen a mostrar la realidad tal cual. Y con esto no estoy diciendo ni defendiendo eh, la parte que tiene que ver con Israel, ni la parte que tiene que ver con otras zonas del territorio. Hay que decir la verdad, no importa de dónde venga, hay que decir, hay que dar las cifras reales, pero estas cifras, si están bajo la presión, si están bajo el control del que manda y el que manda es extremista, es totalitario, es criminal, nadie puede creer en ellas. Bueno amigos, esto era lo que quería comentar con ustedes hoy. Ahí se los dejo. Sus opiniones, como siempre, son válidas. Me puede escribir a dariasidolidia@gmail.com. Me puede escribir por mensajería directa de X, que es donde tengo una cuenta en la que más publico. Y bueno, pues lo demás, comparte para que otros aprendan a pensar con cabeza propia, porque realmente la importancia que tiene pensar con cabeza propia es aquella que sigue con la otra frase del padre Félix Varela: nadie puede caminar con pies ajenos.